diseñar un buen colgajo. O sea, no es cualquier colgajo, tiene que ser un buen colgajo. Y acá no se admite la palabra, como se dice, que es lo más correcto o menos correcto, porque no existe ese término. O es correcto o no es correcto, o es incorrecto. Y algunos principios básicos. Los colgajos no son nuevos. ¿No? Los colgajos no son nuevos, tienen más de 100 años. Algunos tienen más de 200 años. Uno de los últimos tiene 5 años. Han inventado, han escrito un nuevo tipo de colgajo para la tercera moral, pero en general los colgajos son antiguos. Por ejemplo, al tratando el vestido con pantalón cortos, ¿no? Tratando de amoldarse a la realidad. Y acá tenemos algunos conceptos que son muy importantes, ¿no? Primero, ¿qué cosa es la incisión? La incisión es el corte que hacemos con un instrumento cortante. Eso es la incisión, ¿no? ¿Qué cosa es el colgajo? El colgajo es el tejido que hemos obtenido después de desprender ese tejido previamente cortado, previamente incidido. Muchas veces, la mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces, la forma del colgajo, de incisión, coincide con la forma del colgajo y usamos indistintamente el término, pero no es lo mismo. O sea, a veces la incisión se llama incisión trapezoidal y el colgajo es trapezoidal. A veces la incisión es, por ejemplo, de un solo ángulo, pero el colgajo es triangular. Esto que vamos a hablar ahora. Cuando tomamos un tejido y lo trasladamos de un lugar a otro, eso se llama injerto. Es decir, cuando ustedes escuchan la palabra injerto es porque han tomado un tejido vivo de un lado y lo han trasladado a otro lugar para que siga estando vivo, para que cumpla una función, ¿no? Y cuando lo que trasladamos no es un tejido, sino lo que trasladamos un órgano, se le llama trasplante, ¿no? Trasplante de riñón, no sé, trasplante de hígado, trasplante dental, porque trasladamos, se hacía, ¿no? Había una técnica donde se trasladaba el órgano dental, el folículo dental, eso se llama trasplante, ¿no? Los colgajos sirven para dos cosas, ¿no? Los colgajos en principio sirven primero, lo más utilizado, para abordar una zona quirúrgica, una zona anatómica, porque queremos ver a través de él, queremos ver lo que está debajo de él, ¿no? Eso se llama abordaje quirúrgico, permite el abordaje quirúrgico. Acá en el lado izquierdo vemos un colgajo que se ha levantado en el paladar. Acá ha habido una comunicación bucosinusal, que se requirió la muela, el molar, y se produjo se rompió el piso del seno maxilar y hay un hueco, hay una cavidad, eso se llama comunicación bucosinusal. Y para cerrar la comunicación bucosinusal se ha levantado un colgajo y ese colgajo se ha girado en 90 grados para cerrar. Pero ¿por qué digo que este es un colgajo? Porque se sigue manteniendo unido a la base. ¿Correcto? Yo levanto un tejido, lo suturo en el mismo sitio, colgajo, suturado, colgajo. Levanto el colgajo, lo giro, lo suturo, sigue siendo un colgajo. ¿Correcto? En este caso el colgajo ha servido para hacer una plastilla. Entonces, el hacer plastillas es otra indicación para hacer los colgajos. Hay un hueco acá y una cavidad, tomo un tejido de este lado y lo roto y lo giro para cerrar esta cavidad. Esto se va a cerrar en 20 días, 21 días, ese es otro tema, pero lo importante es que es un colgajo. Pero aquí es diferente. Aquí he tomado una porción de piel del antebrazo y la he colocado acá. Entonces, lo que he hecho es, ¿qué cosa? No es un colgajo, porque esto no está unido a la base de donde se ha obtenido. Hemos tomado un tejido de un lado y lo hemos trasladado a otro lugar. En este caso, esto ya no es un colgajo, esto es un injerto. Este es un injerto. ¿Ya? Adelante. Entonces, Entonces, el colgajo sirve para dos cosas. Uno, para abordaje quirúrgico y dos, para hacer plastillas. ¿Ya? Son las dos indicaciones o los dos usos que tiene el colgajo. Esto lo vamos a ver en el siguiente curso, ¿no? Donde ya hagamos la extracción del diente retenido. Es un paso más, ¿no? Es un paso más, en donde el diente ya no va a estar expuesto, va a estar dentro del tejido blando, debajo de la encía, o peor, dentro del hueso. Entonces también vamos a hacer colgajo. Y vamos a seguir el mismo principio que para la extracción simple. Primero tenemos que tener una idea tridimensional de cómo está el diente, para eso tomamos la radiografía, para eso vemos clínicamente al paciente en el caso del diente, el diente que está fracturado como el que es parte de este curso. Pero después, ya cuando abordemos dientes que no se ven, vamos a tener que indicar un estudio que se llama tomografía, porque la tomografía es una radiografía, una imagen 3D del objeto que vamos a ver, ¿no? Y el siguiente paso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, una incisión y un colgajo correcto para poder seguir el resto del procedimiento. Porque si no hacemos un buen colgajo, no hacemos una buena incisión, no vamos a poder extraer el diente correctamente, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces el día de hoy solo vamos a hablar sobre esta regla número 2, que es
que son las incisiones y los colgajos. Y ya hemos visto durante todo un ciclo, durante todo un semestre, para qué sirve la anestesia. Pues ahora lo que tienen que hacer es desarrollar un poco su imaginación y pensar para qué van a hacer el colgajo, de qué tamaño va a ser el colgajo que ustedes van a hacer. Si ustedes van a hacer un colgajo como 1, pues tienen que anestesiar como 3. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, si ustedes van a hacer un colgajo de un tamaño como 1, tienen que anestesiar como 3. 1 para el tejido de la zona donde van a trabajar, 1 a un lado, y 2 y 3 a otro lado, ¿no? Para que ustedes hagan un colgajo lo suficientemente grande, porque una vez que hacen la osteotomía y queda un hueco y yo suturo el colgajo encima del hueco, el colgajo se necrosa. Y yo no quiero que mi colgajo se necrose. Y acá hay dos términos que es necesario que anoten ahí. Una cosa es vitalidad y otra cosa es viabilidad. Vitalidad viene de vital, vivo. Quiere decir que el colgajo, cuando lo hacemos, el tejido está vivo. Pero queremos que después de la cirugía, después de traer el diente o lo que sea, suturamos y el colgajo se siga manteniendo vivo, es decir, que tenga viabilidad. ¿Ya? Entonces, vitalidad es la capacidad que tiene un tejido de estar vivo, o es un tejido vivo. Y la viabilidad es la capacidad que tiene un tejido para seguirse manteniendo vivo en el tiempo, ¿no? Porque queremos que después de la cirugía no se contamine, no se abra, no se infecte, no se necrose el tejido. Y para eso nosotros ya sabemos todas las técnicas anestésicas que vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a anestesiar, por ejemplo, vamos a trabajar sobre los 2 incisos centrales superiores por el lado palatino, haremos una anestesia de la zona nasopalatina. Pero si nos vamos a bajar todo el paladar, tenemos que anestesiar todo el paladar. Anestesiar el nasopalatino y anestesiar el nervio palatino anterior, ¿no? Que sale por el conducto palatino posterior. Entonces va a depender mucho, la anestesia va a depender de cuán grande va a ser o cuán amplio va a ser el colgajo que van a hacer. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos de un buen colgajo? ¿Cuáles son los principios de un buen colgajo? Estos son algunos, ¿no? Son como 2 o 3. Trazo único de la incisión. Es decir, yo no puedo hacer una incisión, un corte y levanto mi bisturí y vuelvo a cortar encima. No, pues tengo que hacer una sola incisión. Porque es imposible que el bisturí caiga en el mismo sitio 2 veces. No queremos rasgar el tejido. El colgajo tiene que tener una irrigación, que vamos a ver más adelante. El colgajo tiene que ser amplio. No puede ser un colgajo chiquitito, porque si es muy chiquitito, muy flaquito, muy delgadito, se necrosa. Tiene que tener una buena irrigación, ¿no? El colgajo tiene que ser grande, porque si no es grande, si no tiene una adecuada extensión, no voy a ver. Y si no voy a ver bien debajo, ¿para qué hago el colgajo? Pierde sentido de hacer un colgajo. Entonces, el colgajo me debe permitir ver lo que está debajo. Tenemos que disecar las papilas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que disecar las papilas? ¿Bien? Sí, pecando. A ver, ¿alguien que nos ayude? ¿Qué pasa si nosotros no disecamos bien las papilas y rompemos las papilas durante el decolado? Suturamos el tejido y a los 3 días todas las papilas están necróticas. El tejido cierra, pero el paciente va a quedar con un agujero, un espacio, ¿no? Una tronera se llama, un hueco negro entre los dientes. Y eso es consecuencia de una inadecuada manipulación de las papilas. Porque nosotros tenemos que levantar un colgajo y tratar de que el tejido blando quede igualito. Ustedes están en curso de periodoncia. Entonces, no se trata de cortar, a ver, saco el diente, no importa lo que quede, ya saqué el diente, no es así. No, que el tejido tiene que quedar lo más parecido posible a como estaba. No nos va a gustar que el paciente nos diga, doctor, ¿sabe qué? Está bien la cirugía que me he hecho, pero me queda un hueco acá entre los dientes. ¿Qué hago? Ya no hay nada que hacer, hemos perdido las papilas. Y lógicamente, el objetivo principal del colgajo en la mayoría de casos es tener buena visibilidad de lo que está dentro. Si este salón está afuera, la zona donde vamos a hacer la cirugía, y hay un colgajo del tamaño de la puerta, no se va a ver. No se va a ver. Tengo que hacer un colgajo que sea del tamaño de toda la pared para poder ver ampliamente lo que está dentro. ¿Se entiende? Otras recomendaciones diferentes, estoy diapositivo. El borde de la incisión debe quedar alejado lo más posible del borde de la cavidad. ¿A qué se refiere? Se me rompe el diente, ya está, hubo mala suerte, se fracturó la raíz. Tengo que hacer osteotomía, está bien, que le rompan la pared ósea. Termina la cirugía y hay un hueco así. Hay un hueco así, y el colgajo es así. ¿El colgajo cubrirá todo el defecto?
No, entonces hay cosas que son de sentido común para planificar el colgajo. Tenemos que disecar completamente el periósteo. ¿Qué es el periósteo, Margarita? ¿Cuál es el periósteo? Es una membrana que cubre todo el cuerpo. Ya, por plano superficial, plano perfecto, mucosa, después viene submucosa, que están juntos, ¿no? Macroscópicamente no podemos distinguir, tendría que ser un corte histológico, y después viene el periósteo. Y dentro del periósteo, o en medio de la fibra del periósteo, están los vasos sanguíneos, ¿no? Y después viene el hueso. Está perfecto lo que es. Entonces, si nosotros no hacemos una buena disección del periósteo y lo rompemos, ¿qué va a pasar? Los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos que están dentro del periósteo se van a romper. Entonces estamos haciendo la disección del colgajo y comienza a sangrar. Doctor, sangre, ¿qué pasa? ¿Por qué sangre? Hemos roto, hemos destrozado, hemos maltratado el periósteo. Bueno, no va a pasar nada porque los vasos se van a colapsar. Pero después, cuando termina la cirugía y volvemos a colocar el colgajo en su sitio, como ya no hay periósteo, como ya no hay vasos sanguíneos, ¿quién va a llegar al colgajo? Nadie. ¿Qué va a pasar con el colgajo? Se va a necrosar. ¿De quién fue la responsabilidad? De nosotros. ¿Ya? Por eso es que tenemos... No te preocupes. Por eso es que tenemos que hacer una buena disección del colgajo. La manipulación mínima se refiere a que tenemos que usar buenos instrumentos. ¿No es cierto? Tenemos que utilizar nuestros separadores. Porque si yo aplasto el tejido, es lo mismo que si yo destrozara el periósteo. ¿Qué va a pasar con el colgajo? Se va a destrozar. Y eso no se va a ver en el momento, se va a ver después de 2 o 3 días. Otra, el colgajo no debe estar suturado con tensiones. Imagínense que sea la cortina de su dormitorio. Bajan la cortina y lo jalan a la fuerza, eso mismo puede ser con el colgajo. ¿Qué pasa cuando jalamos el colgajo con mucha presión, con mucha tensión? ¿Sí? Es decir, me falta tejido y lo jalo, y lo suturo y lo fuerzo y ya lo suturo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el colgajo? Se puede romper. Pero ¿qué más se puede ocurrir? De repente la doctora es suficientemente hábil, lo sutura bonito, no se nota. Y ese borde que está tenso, ¿con quién está sujeto? ¿Quién sujeta los bordes del colgajo? ¿El hilo? El hilo de sutura. ¿Y qué va a pasar cuando el hilo de sutura esté apretando demasiado, esté apretando demasiado el tejido? No se va, si se rompe peor todavía. Pero ¿Se reabsorbe? ¿Se reabsorbe? Los bordes de la herida se van a necrosar porque están con isquemia. Es como que ahora se queda sin irrigación. Por eso que el colgajo no debe quedar tenso. Hay técnicas para distender el colgajo. ¿Ya? Y la otra es, bueno, la última está hablando de lo mismo, ¿no? Son conceptos básicos todavía. No estamos hablando del tema. Ahora bien, yo te voy a enseñar algo que a mí no me enseñaron. Cuando a mí me enseñaron en cirugía, me decían, tienes que hacer un colgajo en donde la base del colgajo, digamos que es un colgajo superior, ¿correcto? La base del colgajo tiene que ser más grande que la parte libre, ¿se entiende lo que estoy hablando? Levantamos el colgajo, esta es la parte libre del colgajo. Entonces la base tiene que ser más grande que la parte libre, porque los vasos sanguíneos que están arriba, en este caso el colgajo superior, son los que van a nutrir a tu colgajo. Y durante 30 años, 25 años yo viví con esa idea equivocada. Y ahora les voy a explicar por qué. En la piel, cuando suturamos, y cualquier tejido gingival también, suturamos en los bordes. Imagínense que ustedes hacen un colgajo. ¿Dónde lo suturan? En los bordes, en las esquinas, en los costados, ¿no es cierto? Es imposible suturar. ¿Te estás estirando? Entonces, nosotros suturamos solamente en los bordes del colgajo. De tal manera que la sutura, ¿qué cosa es? Una férula. Férula es todo aquello que sirve para fijar algo. Ferulizar es sinónimo de fijar, ¿no? Y fijar es sinónimo de ferulizar. Entonces, cuando suturamos los bordes. ¿Y la parte media del colgajo cómo se nutre? ¿Quién la nutre? Antes me decían, es el periósteo de arriba. Sí, pero al tejido le toma por lo menos 24 horas iniciar el proceso de vascularización. Porque si yo lo suturo y lo pongo en su sitio, no quiere decir que los vasos sanguíneos inmediatamente van a formarse en menos de 2 horas. Tiene que ocurrir todo un proceso que puede durar entre 1 día y 7 días hasta que finalmente aparecen vasos sanguíneos al medio, estoy hablando del medio, no el borde, sino el medio, acá,
Y una vez que sucedió eso, ya el colágeno está revascularizado, el colágeno ya no se va a morir, hemos tenido éxito con la cirugía. Pero cuando hacemos suturas, solo suturamos los bordes. La piel tiene una particularidad, está muy bien irrigada, acá hay vasos sanguíneos por todos lados. Pero igual, cuando suturamos aquí, acá se produce un tejido, o perdón, una capa de líquidos y electrolitos con alta concentración de proteínas, que es el que finalmente mantiene vivo el colágeno las primeras 12 a 24 horas. Y dentro de esas sustancias que sirven para iniciar la fase de revascularización del colágeno, hay una sustancia que se llama fibronectina, ¿no? La fibronectina es un adhesivo natural que libera las plaquetas. Y esa fibronectina sirve para que el colágeno se adhiera a lo que está debajo, ¿se entiende? Para que se pegue. Y una vez que se forma esa capa y esto se pega, la sutura del costado ya no tiene ninguna relevancia, ya no sirve, no tiene ningún sentido. ¿Cuántos días han escuchado ustedes es que es necesario mantener una sutura? ¿Cuántos días se retira la sutura? 3 días. ¿Perdón? 3 días. 3 días. Una semana. Adelante. Pásate. El hecho es que una vez que se forma esa capa de líquidos y electrolitos con alta concentración de proteínas, ya la sutura no es necesaria. Ya no tiene sentido. Es decir, la sutura cumple su función solamente las primeras 12 a 24 horas. Después simplemente no la retiramos porque al paciente le duele o el paciente va a sangrar durante el retiro del hilo. Esa es la única razón. Por eso hay la costumbre de decir 5 días, 7 días, 3 días. En realidad es porque el paciente le duele, pero esa sutura ya cumplió su función después de las primeras 24 horas. Ahora, esa es en la piel. ¿Por qué digo la piel? Porque hay tejido blando arriba y hay tejido blando abajo. Y donde hay mucho tejido blando, hay buena vascularización. Pero, tu nombre, perdón, discúlpame, me olvidé. Edson nos ha dicho de que vamos a separar el periósteo para que, ¿no? Lo vamos a separar del hueso, ¿no es cierto? Y después que termine la sutura, el colágeno se va a posicionar no sobre el tejido blando, sino sobre el hueso. Y el hueso es cortical, es impermeable, es como eso, no tiene vasos sanguíneos. Y si no hay vasos sanguíneos, el colágeno se puede necrosar. Entonces, el proceso en la encía es diferente, es más delicado. ¿Por qué? Porque quien permite la revascularización del colágeno, ahí está. ¿No? Cuando decían antes que el colágeno se nutría de la base, ¿no? Y ahora sabemos que no viene de ahí. ¿Ven? Viene de acá. Y una vez que se forma esta interfase, ya el tejido se adhirió. Por eso que nosotros tenemos que tener intacto el tejido blando aquí, separarlo completamente del hueso. Y al separar todo esto que dijo Edson, tenemos que cuidar el periósteo. En el momento que nosotros lesionamos el periósteo, y estamos creando problemas al tejido para poderse revascularizar. Por lo tanto, el riesgo de necrosis es muy alto. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Porque la sutura no nos va a ayudar. Y eso está bien claro. Cuando se hace una extracción, bueno, antes de hacer la extracción dentaria, esto se le llama la cresta ósea. Todo es el hueso, pero esta es la cresta. Eso es el periósteo. ¿Está llevando periósteo? Ya está. Entonces me van a entender. Esta es la cresta del hueso. La cresta del hueso tiene vasos sanguíneos, sí, pero no son tan grandes como acá, que es una figura. ¿Quién es el que tiene vasos sanguíneos? ¿El hueso cortical o el hueso medular? El hueso medular. El cortical no tiene huesos, solo tiene insignificantes. ¿Qué significa? Que esta cresta ósea, como es altamente corticalizada, tiene poco hueso medular. Es decir, no tiene la suficiente irrigación para que por sí mismo este hueso se mantenga vivo. Necesita que los vasos sanguíneos del ligamento periodontal, del cemento del diente y principalmente de la encía le ayuden a mantenerse irrigado. Y si nosotros desprendemos el tejido para hacer un colgajo, estamos quitando aporte vascular a la cresta ósea. ¿Qué pasa cuando un tejido no tiene irrigación?
se reabsorbe, se dice, ¿no? Porque está vivo. Entonces él se reabsorbe y al reabsorberse va a disminuir la altura del hueso. Entonces cada vez que hacemos un colgajo, nosotros estamos contribuyendo a que se pierda un poco o un poco más de hueso. ¿Está bien? A mí me enseñaron lo siguiente, me decían, donde hay hueso hay encía, me decían. Quiere decir que si en una zona anatómica alrededor del diente hay volumen de hueso, la encía debe ser gordita, debe ser voluminosa. Pero ahora es exactamente al revés, pregúntenle a su profesor de periodoncia. Ahora el concepto es que donde hay mayor volumen de encía, más irrigación, habrá mayor volumen de hueso. Por eso que lo que nos preocupamos nosotros no es solamente de cuidar el hueso, sino de cuidar la encía. Pero desde el momento en que hacemos un colgajo, estamos dañando el tejido, no solamente gingival, sino el tejido subyacente, es decir, el hueso. Y no queremos que suceda eso. Hay varias clasificaciones, ¿no? Esta es una de las grandes clasificaciones, la más genérica, ¿no? Las incisiones, y para lo que he llegado a decir, la forma de la incisión usualmente en odontología casi siempre coincide con el nombre del colgajo, ¿no? Pero no es lo mismo, porque hay casos en los cuales la incisión tiene una forma y el colgajo toma otro nombre. Colgajo según su espesor. Vamos a ver el primer punto. Ya están así comenzando a hacer extracciones. ¿Y qué le decimos? Mete el primer botador, ¿no es cierto? Separa la encía, y cuando separa la encía, en realidad lo que están haciendo es despegar la encía del hueso, para que el forceps pueda entrar en su lugar y mover el diente, usar lo que sea. Perfecto. Cuando hacemos eso, es decir, cuando separamos, en nuestro caso en odontología, cuando separamos el tejido blando por completo, lo separamos del hueso, se llama colgajo de espesor completo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el colgajo incluye todos los planos anatómicos de la encía. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, periósteo. Es decir, durante la incisión y durante el decolado tenemos que separar los tres juntos. Eso es un colgajo de espesor completo. Eso es lo que generalmente hacemos. Porque si hay espesor completo, ¿cuál es lo contrario? Espesor parcial. Entonces hay también un colgajo de espesor parcial, ¿no? Acá se ve claramente en este dibujo. Espesor completo, incisión y decolamos por acá. Todo el tejido blando y acá queda el hueso a un costado, ¿correcto? Pero aquí se hace una incisión y miren, el bisturí pasa por el medio del tejido blando, se separa el colgajo pero queda una capa de tejido blando. Esto es un colgajo de espesor parcial, esto es un colgajo de espesor completo. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Por qué queremos que quede una cantidad de tejido blando? Porque seguramente queremos colocar un injerto encima, un injerto de tejido blando. Porque el injerto de tejido blando no va a adherirse al hueso, se va a necrosar. Necesita un tejido blando. En esos casos hacemos ese tipo de colgajo. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de colgajo, de espesor completo y de espesor parcial. Cuando usamos la legra, hacemos un colgajo de espesor completo. Entonces el espesor completo es cuando con nuestra legra separamos todo el tejido blando, repito, mucosa, submucosa, periósteo, y dejamos el hueso expuesto, porque algo vamos a hacer en el hueso, lo vamos a agujerear, lo vamos a perforar, vamos a sacar un diente, qué sé yo, ¿no? En cambio, en el otro lado, el colgajo de espesor parcial, como en este caso, se ha dejado una capa de periósteo acá encima, porque este lecho se ha preparado en este paciente para colocar un injerto encima. Colgajo de espesor completo, de parcial, perdón, colgajo de espesor completo. ¿Quedó claro? Porque hay combinaciones, hay colgajos que son colgajos de espesor parcial y completo a la vez. Ya está. Cuando hacemos, creo que está mal escrito, está bien. Dice tipo de disección, pero la disección puede ser aguda o puede ser roja. Nosotros tenemos en nuestra cabeza que la disección la hacemos con ¿qué? Con la legra, ¿cierto? Y la legra lo que hace es, por su forma redondeada, separa todo el tejido blando del tejido duro. Entonces lo que hacemos es una disección roma. En cambio, si cogemos el bisturí y separamos por capas el colgajo, cosa que no es frecuente en odontología, hacemos un colgajo de espesor, hacemos incisión aguda. En ese caso queremos obtener un colgajo de espesor parcial. Esto lo tapamos por un momento, pero ténganlo como cultura general, porque cuando se trabaja en tejido blando, puro tejido blando, no se utiliza, por ejemplo, imagínense que
un cirujano general va a extraer un apéndice. No es que agarre el bisturí y lo corta, pues sangraría demasiado. Él va separando por planos, ¿no? Haciendo una disección roma, pero eso en ese caso no lo hace con legra, lo hace con tijera. Eso lo hacemos, por ejemplo, nosotros cuando hacemos bichectomía, ¿no? Pero por ahora el concepto básicamente es que hacemos una incisión aguda con bisturí o hacemos una disección roma con legra. Pero hay también disección roma con tijera. En este caso la tijera no tiene punta, es una tijera roma, que va separando por planos, y me voy metiendo como una tijera y voy separando los planos sin romper, sin dañar a ninguno de los dos lados. ¿Vale? Esa es otra clasificación, es según su forma geométrica. Esa es una clasificación general, ¿no? Porque el colágeno puede tener la forma de una línea. Existen incisiones lineales, rectas, pero las personas no estamos formados por líneas rectas, estamos formados por líneas curvas. ¿Correcto? Tenemos una incisión en forma de arco, o se llama arciforme en forma de arco, o de media luna, pues es semilunar, semi significa la mitad, ¿no? Semi no significa casi, significa la mitad. Mononular porque el colágeno tiene dos incisiones, una recta, una horizontal y una vertical. A la vertical le llaman generalmente descarga, ¿no? Incisión de descarga se refieren a la incisión vertical. Cuando tiene dos incisiones verticales o dos descargas, o dos incisiones relajantes, se le llama trapezoidal, o también le dicen biangular porque tiene dos ángulos. Porque hay varias biangulares, hay varias mononulares. Cuando la incisión es en forma de ojal, tiene esta forma. Cuando la incisión tiene forma de rombo, en un rombo alargado, se llama losange, porque losange en francés significa rombo, ¿no? Incisión romboidal. Ustedes han hecho, ¿en qué parte de Periodonce están, perdónenme ustedes, para más o menos empatar? ¿Cuál es la última clase que hemos hecho en Periodonce? Historia clínica y periodontología. periodontología. ¿Todavía no han hecho colgajos? Ya está, perfecto. Ya. ¿Todavía no han hecho colgajos? No, todavía. Ya está, no, le va a salir cuando nos complementamos bastante. ¿Ya? Entonces, en Periodonce le van a llamar, le van a hablar mucho de las incisiones, ¿no? Hay incisiones que tienen nombre y apellido, que son muy conocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta la década de los años 60 del siglo pasado era común que el nombre de alguna región anatómica descubierta por alguien tomara el nombre del doctor que había descubierto o había descrito esa zona anatómica. Si el doctor inventaba o diseñaba un instrumento, le daban el nombre del doctor. Si había una incisión que era diseñada por algún doctor, le ponían el nombre del doctor. Newman, Whitman, Wasburn, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Pero ya a partir de la década de los 60 ya los nombres propios han desaparecido, o tienen una tendencia a desaparecer. Estas son las incisiones básicas según su forma. Y cuando hacemos incisiones verticales, o sea, descargas, no es recomendable hacer incisiones rectas, ¿ya? Porque es antianatómico. Porque las fuerzas, sean musculares, fueran de cualquier tipo, jamás van en un solo plano, ¿no? Se habla de una resultante de fuerzas. Es decir, hay una resultante final, se acuerdan de física, ¿no? Hay una concurrencia de fuerzas, pero al final hay una fuerza que es el resultado final. Eso se llama resultante de fuerza, que hace que la tracción sea en forma curva. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos una incisión así, ¿ve? Eso es malo. Esto va a traer secuelas. Esto también, porque te lo dije hace un rato, desde el momento en que hacemos una incisión, vamos a traer consecuencias sobre el tejido blando, sobre la encía. De todas maneras va a haber consecuencias. Pero aquí va a haber más y aquí va a haber menos. ¿Qué pasa cuando hacemos una incisión aquí? El tejido, la tracción de la cicatriz, porque siempre hay cicatriz, va a hacer que el tejido se retraiga. ¿Y qué va a pasar cuando la encía se retrae? Estoy metiendo el curso de periodoncia. Hay retracción gingival y la corona ya no se ve igualita del otro lado, sino se ve más alargada. Ese es un problema. Entonces, hay doctores que dicen, no, pero yo hago una incisión en la mitad de la papila. ¿Estará bien, Stephanie? ¿Qué pasa si cortan la papila en dos? Pobre papila. El día que después que lo suturas, esto va a desaparecer, va a quedar un hueco negro ahí. Entonces, una modificación interesante es esta curvatura pequeña, que no anula la retracción gingival, pero la disminuye significativamente y conserva la papila, ¿ya? Y como la incisión está distorsionada aquí por la pizarra, ¿no? Es una incisión que parece un bastón, viene recto y luego gira una curva.
que le da el aspecto de un palo de hockey. Por eso que le llaman modificación en palo de hockey. Es decir, cada vez que hagan una incisión vertical y haya dientes, es recomendable hacer esa pequeña curvatura. ¿Qué forma tiene la incisión? H. Una letra H, ¿no? Es una incisión que tiene 1, 2, 3, 4 ángulos. Eso se usa más que todo en implantología, ¿no? Pero deben de conocer que ese se llama incisión en forma de H, en donde hay una horizontal que es recta, que va sobre el reborde, sobre la cresta, y hay una letra C, una incisión en C a este lado, y hay una incisión en C en el otro diente. Por eso se llama incisión en forma de H. Uno no dibuja el H se forma solita. Y esa es una incisión muy útil cuando queremos trabajar solamente a nivel de la cresta ósea. Si yo quiero ver en apical, no me sirve, se va a romper el colgajo, lo voy a estirar demasiado. Hay colgajos que sirven básicamente para una zona anatómica. Y aquí, y en el anterior, ¿por qué se forma la letra H? Porque hay dientes a los dos lados. Correcto, hay dientes a los dos lados. Pero si hay diente a un solo lado, ¿qué letra se forma? Una T. Entonces se llama incisión en T, que se usa muchísimo en implantología, o se usa mucho también en cirugía bucal, cuando tenga un paciente a quien le hicieron extracciones hace algún tiempo para los dientes y la cresta quedó como una aguja. Entonces si van a hacerle una prótesis, la placa base de la prótesis va a hacer contacto con la punta y pobre paciente le va a doler a cada rato, ¿no? En ese caso, si hacen incisión de este tipo, es una alternativa. Liman el hueso, lo dejan plano y le hacen su prótesis. Ahí está, ¿no? Otra indicación. Pero aquí vamos a trabajar siempre en la cresta. No vamos a trabajar en la zona apical. Cuando queremos trabajar en la zona apical tenemos que utilizar incisiones verticales. Otra vez lo mismo, pero ahora en imágenes. Bueno, desgraciadamente no nos ayuda el pincel de la pizarra, pero cuando hacemos una incisión que sigue el contorno de los dientes se llama incisión festoneada, ¿no? Por decir el festón o el contorno de los dientes. También le llaman incisión envolvente, porque envuelve el cuello de los dientes. Es la que está arriba a la izquierda, ¿no? Que se utiliza cuando vamos a trabajar superficialmente. En periodonto se van a hacer un curetaje periodontal. No necesitan meter el lápiz, solamente van a trabajar en la parte cervical. Esta incisión, con nombre y apellido descrita por el doctor Park, es una incisión arciforme. Está estirado, ¿no? Pero es una forma de media luna, que se usa para trabajar en la zona apical. Hay una técnica que se llama apicectomía, ¿no? Que se utiliza ¿para qué? Para eliminar la infección en el ápice del diente cuando ya el tratamiento de endodoncia no ha sido suficiente. Ha fracasado la endodoncia, ha fracasado el tratamiento de endodoncia, se quiere conservar la pieza dentaria, hay condiciones, se hace una incisión en forma de media luna. Fue descrita por el Dr. Parch en 1906. ¿no? Tenemos una incisión de un solo ángulo, festoneado, recto, festoneado y una recta. Pero en el fondo tienen un solo ángulo. Entonces se llama incisión tipo Whitman. Es una incisión que tiene un solo ángulo, tiene así y así. Pero la parte horizontal sigue el festoneado de los dientes. Eso se llama incisión tipo Whitman. Incisión tipo Newman, que no se ve claramente cuando hacemos dos verticales y una horizontal. Pero la horizontal sigue el festoneado de los dientes. Tanto en Newman como en Whitman, ojo, el trazo vertical sigue el festoneado de los dientes. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, festoneada cuando la incisión sigue el contorno del margen gingival, en el surcus gingival. Parch o media luna, cuando queremos trabajar solamente en el ápice. Esta incisión está indicada cuando hay mucha encía de herida. Donde no hay encía de herida no se puede utilizar. ¿Cuál es la zona anatómica donde hay mucha encía de herida? Esa es anatomía gingival. Chantal, ¿cuál es la zona anatómica donde hay mucha encía de herida? Ustedes tienen que aprender para la clínica, no aprendan para el examen. El peor error que podemos cometer es estudiar para el examen. La única zona donde existe una gran cantidad de encía de herida es entre el canino y el canino. Y a veces, excepcionalmente, en premolares, primera premolar. Después, para atrás, prácticamente la encía de herida es mínima o es nula. ¿No?
Y la incisión de ojal y la Losange, que no es lo mismo, porque Losange es en forma de rombo, la otra es en forma de uso, ¿no? Se usa para hacer biopsias. Biopsia por incisión. En este caso sería una fermentoría, que es una forma de biopsia. Pero hay incisiones, es otra clasificación, en la cual se toma como referencia la región anatómica donde vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en la zona apical, incisión apical, pero en el fondo es también una incisión de media luna. ¿Se dan cuenta? O sea, es decir, no hay una sola clasificación. Si vamos a trabajar en el paladar, hacemos una incisión como festoneando el paladar. Es una incisión festoneada. Es una incisión que alguien puede decir que es un festoneado palatino o un envolvente palatino. Otro dice colgajo palatino, pero están hablando de lo mismo por si acaso. ¿Se entiende? Incisión, acá no sale. Incisión metoniana de pavimento, ¿vale? O incisiones en la zona retromolar. Vamos a ver cada una de ellas ahora. Primero la incisión circular, ¿no? Que no es una incisión per se, ¿no? Es parte de una incisión. Ojo, la incisión circular no es una técnica de incisión, es parte de una incisión. Cuando hacemos una incisión festoneando el cuello de los dientes, ¿correcto? La incisión la hacemos ¿dónde? Aquí, en el sulcus gingival. No es acá ni es en la mitad, es exactamente en el sulcus gingival. Y a eso se le llama incisión circular. Es decir, cuando hacemos un festoneado, la parte horizontal tiene que tener la forma de una incisión circular. Es decir, al decir incisión circular no estamos hablando de nada en particular. ¿Se entiende? Es decir, cuando hacemos una incisión festoneada, tenemos que hacer la incisión en forma circular, en el sulcus gingival, que es el fondo del surco, alrededor de cada pieza dentaria, ¿no? Esa es la incisión circular. Ahí está, la incisión, la rayita roja. Es decir, la incisión va exactamente en la unión del diente con el encía. Hay variantes, por si acaso. Bien, pero no se la hay variantes, no lo quiero confundir ahora. Entonces, para hacer una incisión festoneada, ¿tenemos o no tenemos que hacer una incisión circular? ¿Sí? Porque si no la hacemos circular, vamos a dejar un margen de encía en el cuello y eso se va a necrosar. Y eso va a ser peor. Si la incisión es en el paladar, dicen festoneado, incisión festoneada palatina. ¿Y cómo hacemos la incisión? En el sulcus gingival. Siempre está el concepto de la incisión circular. Pero si yo les digo, a ver, dibújenme en el examen una incisión circular, doctor, el que sabe, ustedes saben, decir, ¿en dónde? ¿En festoneado vestibular, festoneado palatino? ¿De qué incisión está hablando? Ya me basaron la moral, ¿no? Porque me doy cuenta de que efectivamente han entendido el concepto. Y en el otro lado, ¿cuál es la incisión circular? Esta de acá. Porque esta va sobre la cresta del hueso y aquí es circular, aquí es en el sulcus gingival. ¿Se entendió? Este tramo es circular, acá todo es circular. Y vamos a ver acá, porque arriba no se ve. Ha venido una incisión así, en el sulcus gingival palatino. ¿Cómo se llama el colgajo? Bien. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Colgajo palatino. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Nada difícil. Acá igual hay un camino del paladar, pero para llegar a ese sitio hemos hecho una incisión festoneada, circular festoneada, en una zona anatómica del paladar. La incisión es festoneada, el colgajo es palatino. Incisión lineal. Cuando un paciente es edéntulo, se hacen mucho las incisiones lineales. Es casi la única indicación para hacer una incisión lineal. No, porque yo le dije al principio, las personas no estamos formadas por líneas rectas, sino por curvas.
Y la línea recta, bueno, no es tan recta, pero sigue la forma de la curvatura del arco de la mandíbula, va sobre la cresta del hueso. Y en el fondo es una incisión en forma de una línea. Una línea curva, pero es una línea. Es una incisión lineal, ¿no? Se llama incisión lineal. Acá hay dos incisiones lineales. Acá es una incisión lineal. ¿Pero por qué está así? Porque el doctor Boletano hizo la incisión al día siguiente de su cumpleaños y le preguntó, ¿qué es la incisión? No. La incisión, ¿qué cosa tiene esta forma? La línea mucogingival. ¿Cuál es la línea mucogingival? Es la línea que divide, o que es el límite entre la encía adherida y la mucosa alveolar. ¿Te acuerdas? Periodosa, no es mi chamba. Encía papilar, encía marginal, encía adherida. ¿Correcto? Entonces aquí hay una incisión que sigue la forma de la línea mucogingival. Acá es así porque acá había un frenillo. Pero sigue siendo una incisión lineal. No importa que acá el objetivo ha sido tomar un injerto de hueso del mentón, pero la incisión ha sido lineal, siguiendo la forma de la línea mucogingival. Incisión circular. Más fácil de entender. ¿Cuál es la forma que tiene incisión circular? Redonda. En este caso, en particular, porque se ha hecho una incisión alrededor del implante para continuar el tratamiento, para continuar con la parte protésica del tratamiento. El implante estaba dentro del hueso, ahora ya hemos descubierto la encía. Acá también hemos hecho incisiones circulares para colocar implantes, pero la incisión es circular. ¿Y cómo es que la incisión sale perfectamente circular? Porque hay un bisturí circular, que tiene la forma de una copa, ¿no? Pero la incisión es circular. ¿Acá hay colgajo o no hay colgajo? No hay colgajo, perfecto, acá solamente hay incisión, ¿se dan? Entonces la incisión no siempre coincide con el nombre del colgajo. Generalmente sí, pero a veces no. Porque esta es una técnica que le van a enseñar en implantología que se llama técnica flapless. Flap es colgajo, less es sin, o entendido flapless sin colgajo. Pero he hecho un corte, claro, hay incisión, pero no hay colgajo. Entonces no siempre el nombre de la incisión va de la mano con el colgajo. Aquí el objetivo ha sido otro. Me enviaron al paciente para qué? Para localizar dónde está la corona del cañón y ponerle un botón para que el ortodoncista jalara el diente. Pero la incisión, ¿qué forma tiene? Circular. Si hay alguna pregunta, me dicen con confianza. Hoy se van a cansar de ver incisiones y colgajos. ¿Qué forma tiene la incisión arciforme, Sofía? Arciforme. Arco. Arco. Es arco. O sea, como de arco. Es fácil porque el nombre define a la incisión. En este caso, la incisión y el colgajo son los mismos. Acá diríamos, incisión en media luna, colgajo, perdón, incisión arciforme, colgajo semilunar. Porque el colgajo tiene la forma de una media luna. Imagínense la luna llena, etc., media luna. ¿Quién inventó esta técnica? El doctor Parch. Entonces, como dicen, incisión de Parch es una incisión arciforme. ¿Para qué? Para trabajar en el ápice del diente. Para eso sirve la incisión de Parch. Si quiero trabajar en la parte cervical, no me sirve. Solamente me sirve para trabajar en la zona apical, nada más. Este es un Parch. Este es Parch. Las de allá, ¿no? Esta es una incisión que tiene una vertical, un festoneado. La otra también igual. Es una incisión que tiene un ángulo. En ambos casos hemos trabajado en la zona apical, pero esta de acá a la derecha, esta se llama incisión de Parch. O arciforme, también como quieran llamar. Allá también se ha hecho una incisión de Parch, pero ahí el objetivo ha sido extraer una raíz. Porque se rompió la raíz. Eso, por ejemplo, es bueno cuando se nos rompe el tercio apical de la raíz. En práctica esa técnica, se llama la técnica de la ventana ósea, mediante una incisión en forma de arco de media luna. Esta es una de las más utilizadas en odontología, la que tiene un ángulo. Es decir, que hay una vertical
perdón, una vertical y una horizontal, ¿no? La diferencia entre las diferentes técnicas de incisiones monoangulares es la forma o la ubicación de la incisión horizontal. Entonces tienen una incisión horizontal y una vertical. Cuando es una incisión recta horizontal y recta vertical se le llama monoangular clásica. La palabra clásica o clásico en cirugía no se refiere al partido Alianza contra la U, ¿no? Se refiere a que es una incisión tradicional, antigua, eso se llama clásico, ¿ya? Para escucharlo muchas veces. Whitman es la del medio, en donde la incisión horizontal sigue el festoneado de los dientes. Una incisión, y es una incisión circular. Estamos imaginando, una incisión vertical, una horizontal. La horizontal sigue la forma del sulcus gingival. Y la de la derecha es una incisión llamada incisión de Durante Avianal. Avianal es el apellido, Durante es el nombre. Es el nombre de un cirujano español que en el año 1933 publicó un libro de cirugía bucal en donde describió esta incisión de un ángulo, donde la parte horizontal también sigue el festoneado de los dientes, pero, miren, la vertical no es una línea recta, sino es una curva, es más anatómica, donde aquí el concepto es la base del colgajo es más grande que la parte libre para que se note el colgajo, ese es el concepto. Aquí la parte de la base es más pequeña que la parte libre. Esto va contra la lógica. Sin embargo, el colgajo no se necrosa, demostrando, vamos a ver un caso, demostrando que el colgajo no se nutre las primeras horas de los vasos de la zona apical, sino del periósteo. Acá tenemos varios ejemplos. Incisión tipo Whitman, más pequeña para la tercera molar, más grande que compromete o se extiende la segunda y tercera molar. Acá para todo un sector vestibular hay una vertical y hay una horizontal. La horizontal sigue el festoneado de los dientes y es una incisión circular, no es circular. Si ustedes se dan cuenta, el colgajo tiene 1, 2 y 3 lados. Algunos le llaman colgajo triangular. No incisión triangular, una cosa es incisión, otra cosa es colgajo. Vuelvo a repetir, al colgajo de un solo ángulo, sigan mi dedo, una línea, 2 líneas, 3 líneas. ¿El colgajo qué forma tiene? De un triángulo. Entonces, a esto algunos libros le llaman colgajo triangular. Y cuando uno lee rápido dice, pero ¿cómo puede ser un colgajo triangular? Si al hacer 3 incisiones se va a salir el tejido. No se refiere al colgajo, no se refiere a la incisión. Es decir, cuando hacemos una incisión de un solo ángulo, creamos un colgajo triangular. Eso lo van a encontrar en algunos libros, por eso les adelanto. Acá, por ejemplo, una incisión recta, festonea el cuello de los dientes y desciende. ¿Cuál es el nombre de esta incisión? No, un sarcífono puede ser en forma de arco. ¿Perdón? No. Triangular. Triangular, 1, 2 ángulos. Esta es la vertical, esta es la horizontal, sino que la horizontal tiene una parte recta y una parte curva. Es una incisión de Whitman. Cuando la parte horizontal en alguna de sus zonas sigue el festoneado de los dientes, se llama incisión tipo Whitman. ¿Cuándo se utiliza la incisión tipo Whitman? Cuando queremos ver más allá de la parte cervical, parte media, parte apical. Es decir, los trazos verticales los vemos porque queremos ver más. Es el mismo caso. Recta, perdón, horizontal, vertical. ¿Qué incisión es? Whitman. Acá no está dibujado, pero aquí hay una recta, una curva y una vertical. ¿Qué incisión es? Whitman. Y acá se ve más fácil, recto, curva, vertical. Hasta vertical. Incisión de Whitman.
Y esta es una incisión media rara. Uy, caramba, una incisión es así. Recta, que sigue el cestoneado y curva acá. Avellana. Durante Avianal. De Avianal, bueno, también de Avianal, pues el apellido del doctor. No es muy utilizada porque no la conocen. Porque la Whitman, la Newman y la Avianal son de la misma época. Son los doctores que escribieron libros de cirugía bucal en diferentes momentos, pero alrededor de la década de los años 30 del siglo pasado. Y esto mejor lo vemos solamente como cultura general por ahora, lo vamos a describir más cuando hablemos de tercera molar, que será en el siguiente curso. Hay una infinidad de variantes. ¿Ven? Hay una infinidad de variantes a lo largo de la historia, miren, 1946, 1930, la organización de EMIT, 1971, acá está toda la historia de las incisiones solamente en la zona retromolar. Y a cada uno escoge qué incisión va a realizar. Entonces, la última incisión que salió, una incisión pequeñísima, una incisión de bolsillo para la zona de la tercera molar, ¿no? Luego pasamos a la incisión trapezoidal o biangular, ¿no? ¿Por qué usamos casi como sinónimo trapezoidal y biangular? Si ustedes miran un segundo acá la roseta, la bandosa, se dan cuenta que hay una recta y hay dos verticales, ¿correcto? Pero la parte libre del colgajo es del mismo tamaño que la parte de la base. En cambio, los colgajos tienden a que la base sea más ancha. Por tanto, las incisiones verticales no son en ángulo recto, sino son divergentes hacia apical. Por eso que tiene la forma de un trapecio, es incisión trapezoidal. ¿Qué pasa si hiciéramos una incisión así y no trapezoidal? Se puede haber un riesgo de necrosis del colgajo. Entonces todo tiene su razón de ser. Esta es la incisión trapezoidal, ¿no? Dos verticales divergentes hacia apical y un festoneado que puede estar o no en el cuello del diente, por si acaso. Este se llama incisión de Newman, porque el festoneado o la parte horizontal sigue el festoneado del cuello de los dientes. Pero ¿qué pasa si nosotros hiciéramos una incisión acá? El paciente tuviera una gran cantidad de dientes y en lugar que el horizontal esté acá, está acá. O sea, vertical, festoneado, vertical, no llega al cuello de los dientes, no es circular. Hay una técnica que vamos a ver ahora que se utiliza en esa zona. Remanentes radiculares, incisión vertical, vertical, festoneado. ¿Cómo se llama esa incisión? Whitman no, Whitman es como una vertical. Newman. Incisión Newman. ¿Podemos hacer suturas sin colgajo? A veces, ¿no? Pero si hacemos colgajo, ¿haremos sutura? Necesariamente. Otro ejemplo, se ha extraído un diente y se ha colocado un implante, es lo de menos. Incisión vertical, recta, vertical, y la horizontal está en el cuello, en el sulcus gingival. ¿Cómo se llama esa incisión? Adremos. Biangular está muy bien. Y si le queremos dar el nombre exacto, Newman. ¿No? En el examen, por ejemplo, le vamos a poner pura figura. Usted tiene que poner el nombre de la incisión. O sea, no basta con memorizar, sino verlo para ver qué tipo de incisión se ha hecho. Acá, por ejemplo, miren, vertical, festoneado, vertical. Incisión Newman. El objetivo de Newman ha sido extraer una raíz que estaba muy alta para poder limpiar hacia la raíz. Hemos querido ver el tercio apical. Cuanto más verticales, vemos mejor el tercio apical. Tres ejemplos de Newman: vertical, festoneado, vertical, vertical, festoneado, vertical, vertical, festoneado, vertical. Acá es con modificación en par de Hopkins. Las tres incisiones son Newman. Siempre es Newman cuando el festoneado está en el cuello, en el sulcus gingival. Esa es una incisión trapezoidal tipo Newman.
Aquí, por ejemplo, el objetivo es eliminar toda esa infección. Se ha hecho una incisión vertical, festoneado, vertical. ¿Qué incisión es? Neumo. Todo el cuerpo usted. Perfecto. Acá el objetivo es otro. Miren, no importa qué vamos a hacer, sino dónde vamos a trabajar. Cuando ustedes toman un autobús o un micro o un colectivo, toman el micro porque es de tal color o porque lo va a llevar a un sitio. Porque lo va a llevar a un sitio. Entonces, hacemos un colgajo, ¿por qué? Porque queremos hacer algo en una región anatómica. ¿Ya? Ese es el objetivo del colgajo. Aquí se ha colocado un injerto del mentón aquí porque le faltaba hueso, pero la incisión es vertical, festoneado, vertical. ¿Qué incisión es? Neumo. Sigue siendo neumo, estamos en neumo. Trapezoidal tipo neumo. Vamos a extraer ese canino. Nos han mandado extraer este canino. ¿Ya está? ¿Qué incisión se ha hecho? Vertical, festoneado, vertical. ¿Qué incisión es? Neumo. Pero también pude haber hecho una incisión solamente lineal siguiendo la línea mucogingival. Es decir, para un tratamiento se pueden usar varias alternativas, no solamente una. Ahí está la foto de los salió. Acá hay un tumor, un quiste grandazo, es decir, el quiste, pero la incisión es vertical, festoneado, vertical. ¿Qué incisión es? Neumo. No salido. Bueno, acá hay una incisión vertical, hay una horizontal y hay una vertical, pero la horizontal no está en el surcus gingival, sino está en la línea mucogingival. Cuando la incisión trapezoidal, ojo, cuando la incisión trapezoidal tiene la parte horizontal siguiendo la forma de la línea mucogingival, se llama incisión tipo Wasson. Es de los años 30 del siglo pasado. Incisión tipo Wasson. Y una variante que no quiero complicar. Entonces, la incisión tipo Wasson la utilizamos cuando vamos a hacer una cirugía muy apical, pero no queremos dañar el contorno gingival, no queremos que el paciente se quede con troneras, con huecos en la parte de las encías. Aquí está. Está su vertical, horizontal, vertical. Pero el horizontal no sigue la forma del surcus gingival, sino la forma de la línea mucogingival. Esa es la incisión tipo Wasson. Ya vimos hace un rato la incisión en T. Solamente vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Acá está la parte horizontal y acá hay una línea recta. ¿Qué incisión es? Una C y una recta en T. Y esta que vimos hace un rato es incisión en H, que la hacemos cuando hay un diente a cada lado. Ahí está. Con este caso son implantes. Pero acá ha habido una incisión curva, o sea, C, una C y una recta. Se ha formado una letra H. Una incisión en H. Pero la incisión en H nos deja un poco margen de visibilidad. Es porque vamos a trabajar solo en la parte cervical del hueso. Por eso que en esos casos está indicada la incisión en H. Más incisiones en H. ¿Ven? Acá ha habido recto, C, C, H. Acá también son dos implantes, curva, curva, recta. Incisión en H. Más larga, una H más larga, una H más corta. Más H. Este es antes de la cirugía, durante la cirugía. Festoneada, o sea, incisión en C, recta, incisión en C. ¿Qué letra se ha formado? Letra H, incisión en H. ¿Qué hora tienen para una? Para saber cuánto nos queda. 8:22. Ya tenemos tiempo. Hasta 50, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hacemos las cosas correctamente? Cuando no hacemos las cosas correctamente, hay consecuencias. ¿Cuáles son los principales problemas que puede haber durante la elaboración de un colgajo que pueden ser considerados como errores? Primero, número uno, no quiere decir que vayan a ser orden, solamente le puse en orden para que tengan una secuencia, ¿no?
El colgajo se rompió durante la cirugía. ¿Por qué se puede romper un colgajo? Claro, ¿y por qué se tensa mucho? Por la puerta, ahorita hay un terremoto que Dios no quiere y todos los alumnos quieren salir por esta puerta. Es muy pequeño el colgajo. El colgajo es muy pequeño y por un pequeño espacio que queremos mirar y se rompió el colgajo. Ese es un error de diseño. Está bien lo que dice, sino que había que meter la palabra. Número 2. No se rompe, pero es muy pequeño, no me deja ver, no puedo ver. Entonces, ¿para qué hacemos el colgajo? No vemos. Porque el colgajo ha sido muy pequeño también. En el caso 1 era pequeño y encima se rompió. En el 2 no se rompió, pero no es suficiente para poder ver. ¿No? Es como que alguien quiere mirar por la ventanita y hay un alumno ahí que está dando examen, no lo ven. ¿No es cierto? Es igualito. Entonces no podemos ver toda la zona a través de una pequeña incisión. Lo contrario, número 3. Ya somos muy generosos, ¿no? Una incisión grandaza, innecesaria, ¿no? ¿Por qué es malo? Porque rompemos tejidos innecesariamente. La incisión trae consecuencias. La cuarta, bueno, es otra cosa. Yo diría exposición, retracción gingival, ¿no? Que es una consecuencia muy mala después del colgajo. Entonces, dos cosas importantes. Bueno, está trabajado ahí, pero no se ve. Y es que no hay que hacer líneas rectas. Primer error en la vertical. No debe tiene que ser con una pequeña curvatura, que es la modificación de un palo de Fourier. Eso se refiere a la de arriba, que es la línea borrosa. ¿Cuál es el error en el número 2? ¿Por dónde se debe empezar a decolar un colgajo? Importante, es muy importante. Por las papilas. Primero se despegan las papilas. Una vez que has liberado las papilas, recién mete la negra por acá, por donde quieras. ¿Correcto? Y no se empieza por el costado, se empieza, en este caso, de abajo hacia arriba, de cervical hacia acá, para empujar el tejido hacia arriba. Pero si quiero empujar el tejido hacia arriba con la negra por acá y no he decolado mi papila, ¿qué va a pasar con la papila? Ya fue la papila, ya se rompió la papila, ya se necrosó la papila. Son dos de los errores más frecuentes. No son los únicos, pero son dos de los más frecuentes. Miren, este es mi paciente. El objetivo es extraer un supernumerario que está debajo del incisivo central, que está en posición transversal. Vamos a hacer toda la secuencia. Miren, este es el colgajo. ¿Está bien o no está bien el colgajo? A ver, Anthony. ¿Está bien o no está bien el colgajo? ¿Está bien? ¿Y acá? En lugar de ser una incisión franca acá a la mitad o hasta acá, esta encía marginal se ha desprendido. ¿No? Y ahora vamos a ver lo que va a pasar. Viene la cirugía, extraemos el supernumerario, bacán, bestial, bonito, todo como foto, ¿no? Después amarramos al central. Podemos poner un botón de ortodoncia, en este caso un caso de antiguo. Con alambre suturamos la baraje, no la baraje. La baraje, ¿cierto? Si yo les muestro esta foto, éxito total, qué buen trabajo. Pero cuando el paciente viene después de algunos días, primero para retirar los puntos, todo está bien. Pero aquí, miren ustedes lo que ha pasado, ese es otro caso. Después de 21 días, hay una encía de color rojo. ¿Qué es lo que pensarías tú? Inflamado. ¿Ya? Inflamado, ¿pero por qué? Infección. No hay pus. ¿Qué pensarías detrás de Chancala? ¿Qué pensarías tú? ¿Por qué la encía está roja? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Infección. ¿Ya? ¿Por qué infección? Por placa bacteriana. O sea, el paciente se autoinculpa y dice, doctor, disculpe usted, no me he lavado los dientes. Sí, efectivamente no te ha lavado los dientes. Pero en realidad es otra cosa. Si a ustedes le dijeran, pinten en este momento la encía de color rosado y no tienen color rosado, ¿con qué colores tendrían que combinar
para obtener el rosado. Blanco y rojo. Blanco y rojo, ¿no es cierto? Ojo. El rojo es el tejido conectivo, bien vascularizado. Así es el tejido conectivo, rojo. Pero no se le roja la encía, ¿por qué? Porque hay una capa de epitelio queratinizado que es de color blanco. Blanco con rojo, rosado. ¿Por qué está rojo? Porque no hay encía queratinizada. ¿No es cierto? No hay encía queratinizada. Además que se ha retraído la encía. ¿Y dónde se fue la encía queratinizada? ¿Se acuerdan? Se necrosó. Se necrosó la encía. Y cuando viene después de 3 semanas, está así. ¿Qué podemos hacer? Miren, en 3 semanas, ¿cuánto se ha retraído la encía? Alrededor de ese diente. Y conforme vaya pasando más tiempo, esto se va a subir más y más y más y más y más y más. Entonces, cuando desciende el diente, uno va a quedar de tamaño normal y este va a quedar muy largo. Ese es un caso en el cual, en el adelanto superior óseo, se debe hacer un injerto de conectivo, un injerto de encía. ¿Pero por qué someter al paciente con injerto conectivo? Porque hemos cometido un error al momento de hacer el colgajo. Si no hubiésemos cometido ese error durante la confección del colgajo, no tendríamos que llegar a este punto. Entonces, la causa ha sido un error durante la incisión. Ahí está el paciente. La señora Miriam, hemos hecho un trabajo muy bonito, ya lo verán más adelante en otro curso. Se le ha aumentado el volumen de hueso, se le ha colocado una lámina de titanio, porque quiere aumentar el volumen de hueso en ese sitio, bonito, ¿no? Un trabajo muy simpático, espectacular. Perfecto. Y viene la sutura, aunque acá no se ve claramente arriba, donde está el error, acá se comienza a abrir la herida. Ahí en esa esquina, junto a la tercera, se abre. ¿Por qué se abre la encía? Lástima que no se vea en la foto. La voy a bajar en todo caso. Un poquito. La voy a bajar un poquito para que se vea. Ahí está. Ya está. ¿Cuál ha sido el error durante la cirugía? Hemos hecho lo más difícil. ¿Está muy tenso? Está muy tenso y por flojo. ¿Para qué le voy a poner un punto de sutura de algo? Lo vamos. Eso se va a adherir. Se va a adherir. Miren, se perdió todo. Se perdió el hueso, se perdió todo se perdió. Y eso ha sido causada ¿por qué? Por la falta de sutura y por la tensión al momento de hacer la sutura. El tejido estaba muy tenso. Doctor, se me han salido los puntos. No se te han salido los puntos, se han necrosado la encía. ¿Qué pasa si alguien lo vuelve a anestesiar, lo vuelve a suturar? Se va a necrosar más, se va a abrir más. El daño ya está hecho. Otro caso también igual, este es más bonito, más espectacular, es malla de titanio. Es lo mejor que hay, con tornillo y con todas las cosas habidas y por haber. Termina la cirugía, también lo voy a bajar. ¿Está? Ahí está. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la falla? ¿Qué pasó? ¿O cuál es la explicación? Miren que allá tampoco suturé, pero no se abrió. ¿No? Allá en el lado derecho del paciente. Pero en el lado izquierdo acá se ha abierto. ¿Cuál ha sido el problema al momento de suturar? Ah, Luciano, tú que tienes mejor ojo clínico. ¿De qué color está la encía, te ayudo? ¿De qué color está la encía en la esquina de allá, en la derecha, y de qué color está la encía del lado izquierdo, donde se abrió la herida? Acá está rosadito, o el medio blanquecino, acá está cianótico. Es cianótico, para ir conociendo la relación. Si está cianótico, ¿qué quiere decir? No hay relación. Eso se va a necrosar, ¿no? Entonces, debió haberse previsto en ese momento de hacer algo, traccionar el colgajo, no sé, algo, pero como no se hizo, por ahí se comenzó a abrir, y también hubo problemas. ¿Dónde fue el error? Durante la sutura. Y en los viejitos, algunos de ustedes van a hacer extracciones selladas en viejitos, que no tienen ningún diente, ¿no?
Entonces nosotros caemos en la tentación de hacer una incisión vertical, porque es más fácil, se ve mejor. Pero ¿cuál es el problema en los pacientes ancianos que no tienen, o personas que no tienen dientes? Cuando suturan, jalan todo el tejido de abajo y el paciente pierde el fondo de surco. Como estamos en un país donde todavía se hace mucha prótesis total convencional, ¿qué es lo que necesitamos nosotros los dentistas para que la prótesis sea estable? Fondo de surco, para que haya sellado periférico. Si no hay sellado periférico, estamos muertos. Entonces, en unos pacientes de dentro total, jamás se hacen incisiones verticales. Tan sencillo como eso, ¿no? A este señor se le ha quitado una hiperplasia fibrosa, le he hecho la sutura, ¿está? Parece que aparece todo el fondo de surco. Después de 20 días viene y tiene todavía un poco de fondo de surco. No lo ha perdido por completo. Primero, que se hizo una incisión horizontal, no debió vertical. Y número 2, durante la sutura no le recorté la encía de herida. ¿Quiénes mantienen el fondo de surco en un ventrículo total? La encía de herida y los músculos. Como hablamos de los músculos y hemos conservado la encía de herida como se hizo, no hay pérdida de fondo de surco vestibular. O si hay, es mínimo. Pero si al momento de suturar jalo aquí y digo, me sobra tela, pásame la tijera, le cortamos la encía de herida, este paciente no va a tener fondo de surco gingival, un fondo de surco, ¿no? Y la prótesis no va a quedar bien. Vamos a hacer de frente al caso donde no quedaron bien las cosas. Entonces, en resumen, como conclusión, ¿cuáles son los objetivos del colgajo? 1, darnos visibilidad durante la cirugía. Y número 2, si es que es necesario, hacer una plastía mediante el colgajo. 2, la incisión tiene que tener un trazo único. No puedo hacer un corte acá, me equivoqué, me faltó acá, no me estudié otra vez. No. Hice la incisión así, como después del aniversario de la facultad. Problemas, tiene que ser un trazo único. ¿Ya? Ya ustedes les he mostrado el panorama, pero ya después ustedes, como buenos chefs, van a combinar, porque no existe, por si acaso, no existe una incisión en un colgajo para un propósito determinado. Lo que existe son diferentes diseños de colgajo para abordar diferentes zonas anatómicas. Ese es el concepto. El suturado debe permanecer 3 días con niño, pero es básicamente porque no se puede retirar antes, porque le duele al paciente. ¿No? Pero ustedes saben que después de 24 horas ya no tiene ningún sentido la sutura. Y finalmente, si hacemos un mal diseño, cometemos errores durante la elaboración de un colgajo, vamos a tener problemas estéticos, o el paciente los va a tener, no somos la voz del paciente. Pero no queremos que haya complicaciones, que haya defectos periodontales, que se pueden arreglar muchos de ellos, pero lo mejor es no cometer ningún tipo de error. ¿Listo? Entonces, ese era básicamente